de parásitos van a ser responsables de la enfermedad denominada anquilostomosis o uncinaria SSP. Está causada por dos especies, Ancylostoma duodenal y Mercator americano. Estos, como todo nemátodo, presentan en todo lo que es su ciclo evolutivo las formas adultas, tanto macho como hembra, por lo tanto presentan dimorfismo sexual. Las formas adultas presentan una cavidad bucal en la parte anterior que les sirve como órgano de fijación a nivel de la mucosa intestinal, a nivel del intestino delgado. ¿Qué cosa? Cavidades bucales. Así los duodenales, por ejemplo, presentan dos pares de ganglios o dos pares de dientes. En cambio, Aquí está. No. Tenemos estas dos especies. Estamos en que se diferencia por la cavidad bucal. De macho a hembra, en ambas especies se diferencia, en cambio el macho presenta una bolsa copulatriz. Esta bolsa copulatriz es un ensanchamiento en la parte posterior de donde emergen unas estructuras que semejan, alargadas, que semejan más o menos a los dedos en ambas especies, y estas van a les sirve para estas bolsas se encuentran en la parte posterior. Mira lo que ha hecho adentro del bebé. Formas adultas macho. En la hembra, en la parte posterior es filiforme o termina en punta. De la copulación de macho y hembra, la hembra ovopone unos huevos muy característicos que más o menos son ovales, miden más o menos entre 50 micras, de 50 a 70 micras, ¿no? Y estos se caracterizan porque presentan una membrana muy bien delimitada o una cáscara delgada, es transparente, translúcido, y en la parte interna se encuentra el contenido celular huevo, que está constituido, o se lo denomina también, una blástula con varios blastómeros. La cantidad de blastómeros que se forma está en función a la maduración de los huevos. Estos huevos tienen que caer a temperatura ambiente para continuar con el ciclo evolutivo y dar lugar a la formación de las larvas, en este caso de la larva rabitiforme de Strongyloides corales, y posteriormente a la larva filariforme, perdón, no es de Strongyloides, es la larva rabitiforme de Uncinaria SSP, y posteriormente va a madurar a larva filariforme de Uncinarias, que es la forma infectada. Cuando hablamos de larvas, ¿no? Tienen casi semejanza las larvas rabitiformes de Uncinarias con Strongyloides corales. De ahí que es importante siempre hacer la diferenciación. Entonces, cuando nosotros entremos a Strongyloidiasis, vamos a empezar a hacer la diferenciación. En este caso, por ejemplo, la cavidad bucal de la larva rabitiforme es más larga en comparación a la larva rabitiforme de Strongyloides corales. Y lo mismo pasa con el primordio genital. Este es el primordio genital que en Strongyloides corales es más marcado en relación a lo que es el primordio genital de la larva rabitiforme de las Uncinarias. Entonces, esos son los estadios evolutivos que van a participar en todo lo que es el ciclo evolutivo. Aquí tenemos el ciclo evolutivo. Estas son las formas adultas, los huevos, las larvas rabitiformes y las larvas filariformes. Si nosotros construimos el ciclo evolutivo, el paciente infectado o el hombre infectado es capaz de eliminar junto con la materia fecal los huevos de Ankylostomidae, es decir, los huevos de Uncinarias. Estos tienen que caer a temperatura medio ambiente. Una vez que caen a la temperatura medio ambiente, por factores
del medio ambiente van a hacer que en el interior de esto maduren a larvas, ¿no? Se vayan a formar las larvas. ¿Cuáles van a ser las condiciones ambientales? Por ejemplo, la temperatura, que tiene que ser superior a 20 grados centígrados, la humedad, el suelo que tenga detritus orgánico, de ahí que esta parasitosis, por ejemplo, tiene una alta prevalencia en lugares donde se dedica a la cosecha y a la siembra de café o cacao. Entonces, una vez que ya estas larvas se encuentren a nivel del suelo, estas tienen que seguir madurando y van a dar lugar a la formación de las larvas filariformes. Estas larvas rhabditiformes presentan una cavidad bucal, por lo tanto presentan movimiento y son las que van a buscar su alimento, ¿no? Se alimentan estas larvas rhabditiformes. En cambio, estas larvas filariformes pierden su cavidad bucal, se van a rodear de una membrana muy fina, que les va a dar esa característica de ser una larva infectante, es decir, una forma parasitaria de resistencia. Estas larvas filariformes, al ser la forma infectante, al ponerse en contacto con la piel, estas van a ser capaces de penetrar por la piel, especialmente por los espacios interdigitales. Por lo tanto, el mecanismo de transmisión de esta parasitosis va a ser dérmica. Una vez que ingresan estas larvas por la piel, van a pasar a circulación sanguínea. De circulación sanguínea tienen que llegar a circulación del corazón, luego a los pulmones. Una vez que llegan a los pulmones, tienen que llegar a la tráquea, laringe, faringe y nuevamente ser deglutidas, van a llegar a su hábitat habitual, que va a ser el intestino delgado. Continuando de esa forma lo que es el ciclo evolutivo. Pero cabe resaltar que estas larvas filariformes presentan ciertos tropismos en el medio ambiente, y esos tropismos favorecen la diseminación y el mecanismo de infección de esta enfermedad. Por ejemplo, uno de los tropismos importantes es que tienen geotropismo. ¿Qué quiere decir? Que estas tienen que irse a ubicar en la superficie del medio ambiente. Presentan pigmotropismo. Este pigmotropismo, este tropismo que tiene, favorece que estas larvas se peguen a la superficie de algunos objetos, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, de las rocas, puede ser en las hojas, y además presentan un termotropismo. El termotropismo hace que estas les llame la atención cierta temperatura. Por lo tanto, todos esos tropismos hacen que cuando el hombre, por ejemplo, al estar caminando por la tierra, estas larvas filariformes, como se encuentran en la superficie y pegados sobre superficies, y la calor de la temperatura del pie o de la piel del hombre, atraen a estas larvas filariformes y van a facilitar la penetración al organismo humano. Entonces, esos tropismos que presenta estas larvas filariformes van a contribuir a que éstas ingresen por la piel y continúen con su ciclo evolutivo. Si hablamos de epidemiología, esta parasitosis tiene una alta prevalencia en lugares tropicales y subtropicales, donde las temperaturas van a ser superiores a 20 grados centígrados. Además que esta parasitosis también es alta en, por ejemplo, en las personas adultas, porque estas se van a ir a dedicar a la agricultura, es decir, las personas adultas generalmente son responsables de hacer labores de agricultura. Y se van a dirigir a sus plantares de cacao, café, por ejemplo. Otro factor importante es que estos individuos a veces realizan sus deposiciones al ras del suelo, ¿no? Entonces, que son factores importantes que van a contribuir a la diseminación de esta enfermedad parasitaria.
En cuanto a la patología está muy relacionada con lo que es el ciclo evolutivo. Nosotros vemos que estas larvas ingresan por la piel, por lo tanto el primer daño que va a causar va a ser la piel. Luego vemos que va a pasar a circulación sanguínea, va a pasar por los pulmones, entonces la patología va a ser a nivel de los pulmones, se van a ir a ubicar a nivel intestinal, también va a existir alteraciones a nivel del intestino y por ser hematófagos estos parásitos va a haber también alteraciones a nivel de los glóbulos rojos, ¿no? Causando lo que es la anemia. Entonces, la patología, vemos en la puerta de entrada donde vamos a poder observar lesiones a ese nivel. Estas lesiones se van a caracterizar por presentar la formación de una pápula, una mácula, eritemas, incluso pueden llegar hasta infecciones secundarias. El ciclo de los que va a estar dado desde el momento que ingresa a los estadios evolutivos, las larvas, en este caso de circulación sanguínea, y van a existir las microhemorragias a nivel pulmonar. Esas microhemorragias a nivel pulmonar se van a deber justamente a la penetración de las larvas a nivel pulmonar. Entonces las larvas tienen que franquearse a nivel alveolar, luego tienen que, para llegar a nivel alveolar, tienen que romper las paredes alveolares, los tabiques alveolares, hasta llegar a lo que es la tráquea. Entonces, todo ese paso de los estadios larvales van a causar las microhemorragias. Y también va a causar lo que es el infiltrado eosinofílico, la presencia de eosinófilos a nivel respiratorio. A nivel intestinal vamos a observar una lesión inflamatoria por acción mecánica. Entonces va a existir una enteritis de tipo catarral. Esto va a estar en función a la carga parasitaria. Entonces las formas adultas de anquilostomidios presentan una cavidad bucal. Esta cavidad bucal sirve como órgano de fijación. Entonces, cuando estos se clavan a nivel de la mucosa intestinal, estas segregan cierta cantidad de sustancias anticoagulantes. Por lo tanto, cuando estas formas parasitarias se encuentran tapizando la mucosa intestinal por acción mecánica, van a causar lo que es la enteritis catarral, ¿no? Y también van a causar en cierto momento lo que es la anemia, porque estos parásitos son hematófagos. Y como liberan una sustancia anticoagulante, cuando estas formas adultas se cambian de un lugar a otro a nivel de la mucosa intestinal, dejan ligeras ulceraciones sangrantes, ¿no? Y todo eso va a contribuir a lo que es el estado anémico del paciente. Luego va a existir una disminución también de la proteína y el síndrome de mala absorción. El síndrome de la mala absorción está dado también por acción mecánica y por la presencia de las formas adultas a nivel de la mucosa intestinal. Se ha visto que el hecho de que estas formas adultas se encuentran a nivel intestinal, de la mucosa intestinal, va a haber recambio continuo de los enterocitos, además que la presencia de estas formas parasitarias también van a causar lo que es el achatamiento de las microvelocidades, que van a ser factores que van a contribuir al síndrome de la mala absorción. La sintomatología, en este caso va a existir pacientes asintomáticos y también pacientes sintomáticos. Esto está en relación a factores que van a participar tanto del hospedero como del parásito. Los pacientes asintomáticos, por ejemplo, es importante el estudio porque estos van a ser responsables de la diseminación de esta enfermedad parasitaria. En cuanto a la sintomatología, esta sintomatología, si ustedes se dan cuenta, también está relacionado a la patología. Vamos a ver a nivel cutáneo, vamos a encontrar una dermatitis pruriginosa. Entonces, a nivel de la piel, el paciente va a presentar un ligero picazón, un ligero escozor, ¿no? Que va a reflejar en una dermatitis. Por lo tanto, el paciente tiende a rascarse. Cuando uno camina, cuando estos pacientes caminan pies descalzos o caminan con chinelas por esos lugares y la piel de la deforme por la piel. A nivel pulmonar, vamos a ver el síndrome de Lowe. ¿No? El síndrome de Lowe, por ejemplo, está caracterizado porque el paciente va a presentar
fiebre, tos, expectoración, sibilancias, roncus, y eso va a asemejar a lo que es una neumonía asmatiforme. Entonces, la presencia de estas formas parasitarias a nivel pulmonar va a presentar esa sintomatología. A nivel intestinal, van a causar dolores abdominales, en este caso de posiciones lientéricas, porque van a cursar con un síndrome de mala absorción. Y en las etapas, observar la anemia. Y eso se manifiesta por la palidez, decaimiento y baja de diagnóstico. Los métodos de diagnóstico tenemos que considerar un diagnóstico clínico, un diagnóstico epidemiológico y un diagnóstico laboratorial. En este caso es importante considerar el laboratorio clínico, ya que los pacientes que presentan cierta sintomatología respiratoria de etiología desconocida